Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencias sociales y formación ciudadana. Vamos a empezar a ver algunos temas que son muy importantes en cuanto a la historia tanto de la humanidad o de nuestro continente. Vamos a ir viendo por pasos, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido a través de la historia, pero en primer lugar vamos a hablar acerca de los primeros pobladores de Centroamérica. En realidad, en cuanto a los primeros pobladores, no se ha establecido exactamente quiénes fueron. ¿Por qué? En primer lugar, existen dos teorías de las que se habla. Una que nos dice que los primeros pobladores vinieron del continente asiático, que eran personas asiáticas. ¿Y por qué fue que ellos vinieron? En cierto lugar que su nombre es Bering, es del continente asiático, se dio un fenómeno natural en el que por lo mismo de los glaciares, o sea, de los polos que tiene nuestro planeta, se congeló cierta parte del mar. Entonces eso, según la teoría, lo utilizaron como un puente para poder atravesar del continente asiático hacia todo el continente americano, y que ellos venían buscando temperaturas mejores y poder estar con vida y poder obtener alimentos también para poder sobrevivir. Esa es una teoría. La otra nos menciona que los primeros pobladores vinieron de Oceanía y que estos venían en algunas embarcaciones y que llegaron al continente americano. Son solamente teorías que no podemos asegurar que realmente fue eso lo que sucedió, pero lo que sí podemos saber es de que los primeros pobladores de Centroamérica o de América en general, América del Norte, América del Sur y América Central, eran personas que eran nómadas. ¿Qué quiere decir la palabra nómadas? Que son personas o grupos que van de un lugar a otro, no que viven en un solo lugar, sino que eran nómadas, se dedicaban a cazar, se dedicaban también a recolectar algunos alimentos y a pescar. Ellos se mantenían de un lugar a otro y para poder vestirse o poder cubrirse según las temperaturas que hubiera, si había frío o había calor, utilizaban las pieles de los animales como vestimenta. Pero entre todo esto se dieron algunos cambios grandes en estos primeros pobladores de nuestro continente. Ya no fueron nómadas, sino que se les llamó sedentarios. Ahora, ¿qué quiere decir sedentarios? Quiere decir que se quedaron a vivir en un solo lugar. ¿Y esto por qué se dio? Porque se dieron cuenta que las tierras en las que estaban habitando las podían cultivar. Empezaron a dedicarse a la agricultura, a sembrar algunos granos básicos, por ejemplo, las legumbres, las verduras, todo esto que les iba a servir para poder alimentarse y sobrevivir. Entonces, por eso se dio ese cambio. Descubrieron que podían cultivar, que podían producir la tierra y a través de eso vivir en el mismo lugar. Pero entre todo esto, en cuanto a nuestra región en Centroamérica, se mencionaba que la principal cultura o los primeros que habitaron Centroamérica fueron los mayas, pero hay científicos que no dicen esto, sino que ellos lo que mencionan es que los primeros pobladores de Centroamérica fueron los olmecas. Esta cultura es una de las principales en toda Mesoamérica. Más adelante les voy a mencionar por qué se les llama Mesoamérica. Y cuando ellos estuvieron habitando principalmente en algunas regiones de México, donde ahora son los estados de Tabasco y también Veracruz. Ellos se dedicaban a hacer esculturas en piedras y lo que ellos tallaban o moldeaban era algunas cabezas o rostros
de personajes muy importantes en su cultura. En nuestro país nosotros tenemos algunos vestigios de esto, y que lo tenemos principalmente en el municipio de La Democracia, en el departamento de Escuintla. Ahí hay algunas esculturas que ellos realizaron, porque también se estaban dispersando por los lugares cercanos, y a Guatemala también vinieron ellos. Entonces, por eso es de que tenemos algunas esculturas realizadas por ellos en esos tiempos. Ahora bien, también vamos a mencionar acerca de la civilización maya. Vamos a ir hablando acerca de los periodos durante fueron los mayas la principal cultura en nuestro país. Es una de las culturas más antiguas que existen a nivel mundial y que se extendió por grandes territorios, empezando por México, en los estados de Chiapas, en Campeche, Yucatán y también Quintana Roo. Eso es territorio mexicano. Luego también se extendieron por Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Son países centroamericanos por los que también extendieron su cultura, o sea, habitaban en diferentes regiones de estos países. Ahora, esta historia la podemos nosotros dividir en 3 periodos. Cada uno tiene su importancia, pero en primer lugar vamos a hablar del periodo preclásico. El periodo preclásico es una de las etapas donde se empiezan a formar los grupos de la cultura maya en las diferentes regiones que antes les mencioné también. Pero en cuanto a esto, ellos son muy importantes porque aportaron a la escritura, también a las artes, la arquitectura y el calendario. Ellos eran personas muy inteligentes. En ese tiempo no había tecnología, pero ellos se guiaban por la naturaleza para poder ir realizando todas estas acciones. Durante esa época también ellos se dedicaban a la agricultura, pero ellos construyeron templos muy importantes, o algunas que ahorita ya podemos llamarles sitios arqueológicos o ruinas, ¿verdad? Donde nosotros podemos llegar y poder observar y contemplar todo lo que esta cultura realizó hace mucho tiempo. Entonces, ellos construyeron ciudades. Tenemos, por ejemplo, en este periodo preclásico, ellos construyeron la ciudad de Tacalic-Abaj. Tacalic-Abaj es un centro arqueológico ahora que lo encontramos en el departamento de Suchitepeques o Mazatenango, como a veces también se le conoce. Ahí tenemos esta ciudad arqueológica. También tenemos de esa época la ciudad de Caminal-Juyú. Esto se encuentra en la ciudad capital de nuestro país. Y luego también está el Mirador. El Mirador es un lugar del departamento de Petén. Es muy importante mencionar que en este periodo preclásico ellos crearon una ciudad o también una pirámide que se llama la Danta, que es la más grande a nivel mundial. Haciendo la aclaración de una vez, hablamos de grande en extensión, o sea, en tamaño de que era muy ancha, muy grande, pero no la más alta, ¿sí? Sino que era muy amplia.
Entonces esa pirámide que se llama La Danta la encontramos en el mirador del departamento de Petén. En el departamento de Petén es donde más vamos a encontrar ciudades y pirámides o templos que construyeron los mayas, que son muy importantes. Ahora vamos a pasar también a conocer el siguiente periodo, que es el periodo clásico. ¿De qué se trata este ahora? El periodo clásico es la época donde la civilización maya logró todo su esplendor. O sea, fue cuando ellos más pudieron realizar a lo que ellos se dedicaban, ¿verdad? Y en esto hicieron grandes aportes a las ciencias y a las artes también. Más adelante lo vamos a ir mencionando. Pero también en este periodo construyeron grandes ciudades. En cada periodo ellos construyeron diferentes ciudades en diferentes lugares. Ahora vamos a hablar de algunas que construyeron. Por ejemplo, la majestuosa ciudad de Tikal. Esta es muy conocida, nosotros hemos escuchado del Gran Jaguar, ¿verdad? Que es un templo que se encuentra en la ciudad de Tikal, también en el departamento de Petén. Y también construyeron otra ciudad en Copán. Ahora, Copán no es de Guatemala, sino que es del país vecino de Honduras. Ahí también construyeron ciudades. Y luego también tenemos Quiriguá. Quiriguá es un lugar que se encuentra en el departamento, de Izabal. En Quiriguá nosotros podemos encontrar algunos monolitos construidos por los mayas y también algunos lugares donde ellos realizaban sus rituales o un espacio donde ellos podían jugar a la pelota, que era una manera en la que ellos también podían jugar. Y también construyeron otra ciudad en el lugar conocido como Palenque. Este lugar de Palenque se encuentra en México, y Piedras Negras, que se encuentra en el límite entre México y Guatemala, por el lugar de Petén. Ahí hay un río que es uno de los más grandes que nosotros podemos tener, que se llama Usumacinta. Esta ciudad se encuentra cercana a este río, que es como el límite o la frontera entre México y Guatemala. La ciudad más grande de las que existe y que más representativa de los mayas es la ciudad de Tikal, donde les mencionaba que se encuentra el muy reconocido templo del Gran Jaguar. Este es uno de los más altos. Y en esta época también, cuando construyeron esa ciudad en Copán, esta les servía a ellos para poder aportar a la astronomía y poder realizar algunos cálculos del año solar, porque ellos tenían un calendario solar, se guiaban del sol, ¿verdad? De la posición en la que el sol iba estando durante cada día para poder ver en qué mes estaba. Y luego también vamos a hablar del periodo posclásico. Ahora, ¿de qué se trata este periodo? Este es el tercero y último. Les dije que íbamos a hablar de los tres que esta civilización maya había tenido. En este periodo, ellos empezaron a emigrar a diferentes lugares, dejaron sus construcciones, dejaron sus ciudades y empezaron a migrar a otros lugares cercanos. ¿Para qué? Para poder buscar mejores condiciones de vida. Entonces, cuando esto sucedió, ellos se trasladaron a lugares de la península de Yucatán y algunos lugares de Belice también. Yucatán es del país de México.
Y cuando esto sucedió, construyeron nuevas ciudades a esos lugares a los que se fueron a vivir, construyeron nuevas ciudades, como por ejemplo está Chichén Itzá. Luego también tenemos la ciudad de Tulum y tenemos la ciudad de Uxmal. Son ciudades que ellos construyeron en algunos países cercanos a los que ellos pudieron migrar para poder buscar mejores condiciones de vida. Ahora, Guatemala se conoce como el corazón del mundo maya. ¿Por qué nuestro país es reconocido así? Porque en los diferentes departamentos, municipios que tiene nuestro país, siempre se encuentran algunas arquitecturas, algunas construcciones o algún rasgo que nos muestra que los mayas estuvieron habitando ahí. Por eso es de que Guatemala es reconocida por esto. Y ahora también, anteriormente les mencioné la palabra Mesoamérica. Ahora, ¿qué significa la palabra Mesoamérica? Se utiliza para poder nombrar a toda la región de nuestros países centroamericanos donde estuvieron habitando las diferentes culturas, no solamente mayas, sino también los olmecas, los aztecas, también tenemos los toltecas, los mayas, entre otros. A todas estas diferentes culturas que habitaron al inicio, fueron los primeros pobladores de nuestros países, entonces a esto se les llama Mesoamérica. ¿Por qué? Porque son los que contienen las culturas antiguas que habitaron en nuestros territorios. En cuanto a la cultura maya, se tenía una forma de gobierno distinta, que era teocrático-militar. ¿Qué significaba? Que habían principales familias que eran como los gobernantes de cada pueblo, de cada ciudad. Ellos se iban pasando el mando uno a otro, digamos, el padre le cedía el lugar a su hijo y este hijo tenía su familia y entonces así iba de generación en generación. Y de ellos habían algunos consejeros y habían algunas personas que eran sacerdotes y que eran los que dirigían a los que estaban viviendo juntamente con ellos. Ahora, en cuanto a su economía, los mayas se dedicaban a la agricultura, sembraban frijol, cacao, también chile, achiote, entre otros que ellos se dedicaban a sembrar, ¿verdad? Pero la moneda o lo que ellos utilizaban para el intercambio de todo esto que ellos producían se le llamaba trueque, que eran algunos granos o semillas de cacao que ellos utilizaban en lugar de monedas o billetes que ahora nosotros usamos, ¿verdad? Entonces ellos entregaban cierta cantidad de cacao para poder obtener algunas libras, por ejemplo, de frijol. Entonces ese era el intercambio que ellos realizaban. Y en cuanto a las artes y la ciencia, ellos contribuyeron mucho. ¿Por qué? Para poder ellos construir todos estos sus templos y toda la arquitectura, todas las pirámides o situaciones que tengamos en nuestro medio, podemos nosotros observar que en ellos utilizaban diferentes como dibujos, y a través de estos dibujos o jeroglíficos que se les llama, ellos transmitían un mensaje a los demás de los pueblos, conocían el significado de cada uno de estos dibujos o jeroglíficos que ellos utilizaban para dejar plasmado, ya sea en piedras o en lo que ellos utilizaban, aparte de su historia. Los mayas son muy importantes porque ellos fueron los que incluyeron el número 0. Los mayas tenían un sistema de numeración vigesimal que se basaba hasta el número 20, pero para ello necesitaban el número 0 y es el que ahora nosotros empleamos en los diferentes sistemas para poder realizar diferentes operaciones. Entonces, los mayas han sido una civilización muy importante desde la historia y que hasta el momento todavía utilizamos algunas situaciones que ellos crearon. Ahora bien, respecto a lo que yo les acabo de hablar,
van a recibir ustedes el PDF, ¿verdad? Que es donde va el resumen de la clase que yo les acabo de dar en este momento, la explicación que les di. Pero vamos a realizar una tarea. También en el documento va, pero me interesa también explicárselos así, aquí. ¿Sobre qué va a ser la tarea? Va a ser sobre la civilización maya y los 3 periodos de los que nosotros hablamos. Ahora, ¿de qué se trata? Vamos a realizar una línea de tiempo. ¿Cómo podemos hacer una línea de tiempo? Por ejemplo, yo tengo acá las hojas. Ahí se les menciona que lo van a trabajar en hojas de papel bond tamaño carta o ya bien sean hojas iris, de las hojas de colores. Y si ustedes gustan, las pueden unir como un friso, ¿sí? ¿Y qué vamos a ir haciendo ahí? Por ejemplo, van a colocar ustedes aquí, podríamos hacerlo así, ¿verdad? Con flechitas y colocar aquí periodo preclásico, por ejemplo. Poner una breve explicación de qué se trató este periodo según lo que yo les acabo de narrar y según lo que va en el documento. Van a colocar ustedes con sus propias palabras una pequeña explicación de esto y vamos a colocar también junto a esto una imagen de una de las ciudades de las que se les mencionó. Por ejemplo, en el periodo preclásico hablamos de la Danta, ¿verdad? En el mirador EPT. Podemos buscar en el internet una imagen de esto y colocarla. Luego también está el periodo clásico, por ejemplo. Poner una breve explicación de qué se trató este periodo o qué construcciones ellos hicieron, qué ciudades construyeron y también mencionar o colocar también ahí una imagen de una de esas ciudades que conocimos en el periodo clásico y la misma situación en el siguiente periodo, son 3. Entonces vamos a hacer un trabajo bonito, bien ordenado y también le van a incluir una carátula. Por favor, esta tarea me la van a entregar ustedes el día viernes. Tenemos tiempo para trabajarla correctamente. Recuerden que yo reviso también la letra que venga bonita, o sea, la caligrafía y la ortografía, que las palabras vengan escritas correctamente, con los signos de puntuación correctos. Y por favor, chicos, todo ordenadamente. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra clase y que Dios les bendiga.